Me siento muy agradecida por poder entrenar a gente mediática y gente no mediática, pero me siento muy agradecida por tener contacto con la gente y ver ese brillo que decíamos, porque eso también genera relaciones y en mi caso llevo 15 años o 14 años trabajando codo a codo con personas maravillosas, meterle un poquito de magia, ¿no?, en el ingrediente, esa sal, meterle un poquito de magia, un poquito de show, un poquito de arriesgar, porque al final creo que para crear tu marca personal también tienes que ir encontrándote a ti misma e ir adaptándote a lo que va sucediendo contigo misma. Entonces esa marca personal seguramente tiene que ser un poco vulnerable, un poco volátil, un poco cambiante, dinámica, no puede ser algo férreo, eso sí, que esté sobre unos valores sobre los que sepas que no vayas a pasar nunca por encima de ellos a pesar de lo que pase encima. Que soy empresaria, que entreno gente mediática, pero que tengo 3 hijos que a veces me demandan lo suficiente como para que mi objetivo tenga que distorsionarse, porque eso es el día a día de las personas y quiero mostrarlo, quiero mostrar que yo también tengo mis noches de niños con fiebres, mis días donde no tengo energía para entrenar y creo que es necesario mostrarlo, que no soy una máquina ni un avatar de IA que voy ejecutando y que eso es lo que comunico, ¿no? Pero también protejo mucho su intimidad. Hola a todos y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mejor Marca, un espacio en el que buscamos aprender de comunicación, de marketing y también de marca personal, siempre relacionado con el deporte. Hoy nos acompaña una mujer que refleja el espíritu de este podcast de manera muy fiel, porque sin duda ella es el reflejo de la disciplina, la constancia y también de la identidad. Fue nadadora profesional durante años antes de convertirse en fisioterapeuta, entrenadora y fundadora de uno de los centros de salud más reconocidos en nuestro país. Su historia es la de alguien que ha sabido transformar lo que es la mentalidad del deporte en un proyecto que ha tenido un impacto real a nivel empresarial. Ha pasado del alto rendimiento al emprendimiento, de la piscina al estudio y también ha pasado del esfuerzo individual al trabajo en equipo. Es reconocida por entrenar a figuras públicas, pero también por su gran conexión con miles de personas a las que inspira gracias a su comunicación, digamos, un poquito transparente, coherente y sobre todo, yo diría también, un poquito aesthetic, que me gusta mucho cómo gestiona sus perfiles. Vamos a hablar, como siempre, de marca personal, pero también vamos a hablar de ese equilibrio entre lo que hay en el mundo digital y también el offline y el trato personal, sobre todo en su trabajo. Para mí es un orgullo tener hoy aquí a Cris Díaz, una gran referente de la salud en España, en las redes sociales y en el ámbito empresarial sobre todo. Bueno, lo primero, bienvenida Cris, gracias por hacernos un hueco, por aceptar la invitación y por cedernos este espacio tan especial. Bienvenida. Muchísimas gracias, Isa. La verdad es que es un honor para mí tener esta presentación y sobre todo porque me siento tremendamente identificada con muchas de las cosas que has dicho y con lo que quiero transmitir en mi día a día, ¿no? Con lo cual creo que al final lo que os llega o lo que llega hacia afuera es un poco fruto del trabajo que hacemos en los entresijos y por dentro. Así que feliz de compartir este ratito contigo y conocerte en persona. Llega porque lo haces muy bien y creo que lo transmites muy bien, pero vamos a ir un poco al inicio porque quizá ahora conocemos mucho esa Cris empresarial, esa Cris muy activa, entrenadora, pero esa parte de la natación, ese inicio, si nos puedes contar un poco tu inicio en el deporte, en el alto rendimiento, cómo fue esa experiencia y hasta cuándo duró, para conocer también cómo es el proceso de después. Claro que sí. Al final siempre digo que es importante saber de dónde vienes para encontrarte en el presente y también marcar tu futuro, ¿no? Y efectivamente empezar por el pasado me parece súper inspirador. Yo empecé la natación, pues bueno, un poco porque mi madre iba 2 días a la semana a cursillos y para poder conciliar su vida deportiva con la maternidad, pues nos llevaba a mi hermana y a mí. Empecé nadando 2 días en semana y allí me vio un entrenador del club de entonces, el Club Natación Marbella, que estaba en Carabanchel, en Madrid, y dijo que por qué no me apuntaba con ellos, que veía cualidades, que veía talento y bueno, pues empecé a entrenar con 9 años todos los días, de lunes a viernes, 1 horita. De allí empecé a competir y al competir me ficharon en la selección madrileña, me fui al Centro Mundial 86 a entrenar, ya entrenaba 3 horas al día, ya todo se complicaba un poquito más, la conciliación con los estudios, un poco la gestión de las amistades, cómo vas madurando en ese sentido, también fue importante para forjar mis valores actuales y ahí me fichó la selección española. Hice un récord de España absoluto con 16 años y me fui para el CAR Madrid, donde estuve viviendo
6 años, y donde ahí se profesionalizó el deporte de una manera mucho más coherente, con objetivos serios y bueno, empecé a aprender el valor del esfuerzo real, ¿no? El poder conciliarlo con los estudios, el empezar una carrera universitaria y lo que suponía pues renunciar a según qué cosas, pero bueno, siempre intentando mantener los valores que me habían llevado hasta ahí, que actualmente sigo persiguiendo y teniendo muy anclados. Mi gente de siempre, mis lugares de gloria de siempre, mis amigos. Y bueno, creo que ahí aprendí que a veces se gana y muchas se pierde, que ser resiliente, esforzarse, luchar por tus sueños, a veces te hace llegar a ellos y otras veces no, pero que el camino y el proceso y el aprendizaje que tienes hasta ello siempre merece la pena. Y bueno, pues terminé mi carrera deportiva a los 27 años más o menos, y una vez que terminé mi carrera pues empecé a poner papeles en algunas organizaciones para ver si alguien me llamaba para poder asistirle como fisioterapeuta, como entrenadora, que era un poco lo que había estudiado. Y me llamó una persona que volvió a repetir, que le recomendó a alguien, que a alguien, y bueno, pues de repente me vi con una agenda de muchos pacientes a domicilio. Entonces conocí a mi actual marido y padre de mis hijos y bueno, mano derecha, mano izquierda y la del medio. Y bueno, pues nos planteamos darle un poquito de forma a nivel estructural, cogimos un local pequeño, empezamos a coger más gente, contratamos a una persona, nos fue bien, cogimos un centro más grande y bueno, hasta hoy, donde tenemos pues 5 centros, una plataforma digital con más de 3.000 suscritos y bueno, creo que una trayectoria donde buscamos acompañar a la gente en salud y deporte, utilizando el deporte como herramienta en cualquier etapa de su vida, más allá del alto rendimiento, ¿no? Vaya camino, y iba a continuar con la entrevista, pero has pasado por encima un detalle que me ha parecido muy bonito y que no voy a dejar escapar, que dices que tu madre os apuntó para ella poder hacer deporte. ¡Wow! Ahora he entendido mucho de tu identidad. Como ese pequeño gesto que a lo mejor has nombrado ahí, yo creo que te ha marcado, ¿no? El que tener una referente en casa, que también valoras el tener actividad física a ella, ha sido un ejemplo para ti, que es lo que estás transfiriendo muchas veces con todas las mamis que entrenas, y me parece bestial, o sea, no lo sabía. Totalmente, mi madre al final fue una inspiración en ese momento y lo es cada día de mi vida a día de hoy. Es una persona que creo que si define la conciliación entre avanzar profesionalmente y no perder la identidad propia, es mi madre para mí, y es lo que intento cada día. Intentar avanzar profesionalmente, intentar sentirme plena, intentar priorizarme para poder dar lo mejor a mis hijos y a mi entorno. Y también pues, priorizar pues, las tardes con mis niños y lo que para mí es importante en el día a día. Tu mami fue una verdadera influencer, ¿eh? de las buenas, por lo menos para mí, para mi hermana y para muchas personas alrededor. Sin duda has estado muchos años practicando un deporte, además con un nivel de entrenamiento muy alto. ¿Cómo crees que toda esa fase te ha marcado, no solo como persona, sino también como empresaria, ¿no? A la hora de dirigir y cómo comunicas también tu marca? Obviamente es parte de tu ADN. Sí, creo que al final yo actualmente cuando hago una entrevista para contratar a alguien y ha sido deportista de élite, parte de un 8,5. Siempre le digo, habla medio bien que me tienes ganado ya por el hecho de haber sido deportista de élite. Y es que yo creo que el deporte de élite te da unos valores a nivel estructura mental, orden, lucha, lo que hablaba antes, perseverancia y sobre todo del éxito real, ¿no? Que a mí cuando me preguntan, Cris, ¿cómo has conseguido el éxito? Digo, bueno, el éxito para mí es haber podido llegar a donde estamos empresarialmente, que depende con quién lo compares, es mucho o poco, y poder conciliarlo conmigo misma y con mi entorno, ¿no? Con mi familia. Pero sobre todo es que el éxito para mí no se consigue con mucho talento o mucho esfuerzo, que siempre es como la pregunta, ¿no? Es alguien con talento, alguien que se esfuerza mucho, pero sobre todo alguien que frente a las piedras que surgen en el camino de la vida o del emprendimiento o de la empresa, se va a levantar rápido y bien. Y es ahí donde creo que hay una gran diferencia entre la gente que consigue el éxito o que avanza o que se siente satisfecha consigo mismo y lo que no. La resiliencia, que tanto caracteriza a los deportistas. Comentas que a los 27 años prácticamente, yo me imagino a Cris, la verdad que es una imagen que da hasta un poco de entrañable, ¿no? De tocando puertas, queriendo empezar en un mundo que los deportistas llegamos además tarde, porque el alto rendimiento siempre te hace llegar tarde a la vida normal, ¿no? Digamos así. Pero, ¿qué clic hay para que
ese momento llegue? ¿Qué te hace dejar el alto rendimiento y decidas pasar al mundo empresarial? Bueno, ahí, en ese detalle que has comentado, si hemos hablado de mi madre, no puedo dejar pasar hablar de mi padre, que desafortunadamente no está y que en cada uno de mis centros siempre hay una dedicatoria hacia él, porque en ese momento y en todos los de mi vida profesional actual y deportiva pasada siempre ha estado. Y es que él me llevaba, ¿no?, de urbanización en urbanización a repartir esos papeles. Él ha sido sanitario toda la vida, mi madre igual, pero querían que yo al final aprendiese el proceso, ¿no?, y dónde quería estar, dónde no querían condicionar mucho mi evolución como fisio. Y es en ese momento donde te das cuenta de que las cosas se consiguen desde el principio hasta el final, ¿no?, y viendo todo lo que sucede en el camino. Y bueno, pues al final yo tomé la decisión de dejar el deporte de élite, que era la segunda parte de la pregunta, porque empecé a disfrutar menos con los entrenamientos, empecé a tener menos ganas de ir a entrenar, pero sobre todo empecé a tener menos ganas de competir. Y fue ahí cuando me di cuenta que ya quizás había cumplido todo lo que yo tenía que dar en el deporte de élite, todo lo que a mí me había aportado la natación, y que me apetecía más ayudar a las personas a incorporar el deporte de una forma más respetuosa para el cuerpo y la mente, no tanto como deportista de élite, sino como herramienta para mejorar tu salud en cualquier etapa de tu vida y por y para todos, que es lo que considero que es el deporte, y no tanto para seguir esforzándome y llevar a mi cuerpo al límite para competir, porque ya no me hacía tan feliz. Y conseguiste, porque a mí es algo que yo, aunque ya hace 4 años que me he retirado, sigo viviendo ese momento un poco reciente, lo sigo sintiendo reciente y a veces como que cuesta. ¿Te dio miedo el pensar que nada te iba a motivar y llenar tanto como sí que lo ha hecho, ¿no?, tu mundo laboral? Pero ¿cómo conectas otra vez con que algo te motive tanto como era el alto rendimiento? Pues al final no fue un paso traumático, ¿no? Yo no dejé de nadar y empecé a pensar qué quería hacer. Simplemente empecé a echar esos cartelitos, empezó a llamarme gente y cuando tenía cierta agenda de pacientes ya llena, empecé a darme cuenta que me apetecía más que llegar a la tarde para ver a mis pacientes que llegar a la mañana para ir a entrenar. Y entonces esa transición motivacional en mi caso fue muy progresiva y fue ahí donde empecé a cambiar un poco el foco. Entonces sí que siento que en mi caso fue muy respetuosa conmigo misma, pero es verdad que también hubo momentos de miedo, de inseguridad, de saber si iba a llegar a sentirme tan plena como me había sentido en algunos momentos con la natación, pero bueno, eso la vida te lo va enseñando y luego vas encontrándote que vuelve a darte oportunidades maravillosas de sentir esa satisfacción o esa plenitud. Tú que estás familiarizada con el mundo de entrenamiento, obviamente, te propongo un pequeño juego. Quiero que me compares cómo sería una sesión de entrenamiento con cómo construyes tu marca personal, que es de lo que vamos a hablar después. Pero vamos a hacer un pequeño prototipo de cómo sería, si fuera un entrenamiento, construir tu marca personal. Vale, en un entrenamiento sería calentamiento, ¿no?, parte principal y vuelta a la calma. Y en el construir mi marca personal, pues sería humildad, trabajar sobre la humildad, crear unos valores y una estructura férrea que no se mueva pase lo que pase por encima, y también meterle un poquito de magia, ¿no?, en el ingrediente, esa sal, meterle un poquito de magia, un poquito de show, un poquito de arriesgar, porque al final creo que para crear tu marca personal también tienes que ir encontrándote a ti misma e ir adaptándote a lo que va sucediendo contigo misma. Entonces esa marca personal seguramente tiene que ser un poco vulnerable, un poco volátil, un poco cambiante, dinámica, no puede ser algo férreo. Eso sí, que esté sobre unos valores sobre los que sepas que no vayas a pasar nunca por encima de ellos a pesar de lo que pase encima. Deporte de resistencia, ¿no? Básicamente. Deporte de resistencia, ¿sí? De resistencia, pero con algún pico, algún hit en medio, ¿no? Algún momento de sprint. Sí, bueno, me parece una buena metáfora. Sí. ¿Y cuándo te diste tú cuenta que tu nombre, tu concepto, porque además lleva tu nombre el centro, y tu forma sobre todo de comunicar se fueron transformando en una marca? ¿En qué momento recuerdas tú que eso ocurre? Pues mira, hay varias razones que me hacen llevar o me hacen pensar que esto ya tiene una estructura un poquito más grande, ¿no?, más allá de lo que es mi nombre. Yo realmente puse el nombre a la empresa porque mi hermana, su correo electrónico era mi nombre actual profesional,
hotmail.com, entonces yo cuando tenía que elegir un email, pues elegía el mismo que mi hermana, que es 6 años mayor, y chimpún. Generación Hotmail, ¿eh? Exactamente, generación Hotmail, total. A partir de ahí, luego, cuando tuve que hacerme unas redes sociales, pues puse lo mismo que en un Gmail o en un Hotmail. Luego, cuando tuve que registrar mi web, pues fue así. Y entonces, cuando tuve que hacer un logo, pues fue con mi nombre. A día de hoy lo pondría con mi nombre, pues en momentos donde entro y digo, madre mía, qué saturación, ¿no? de mí misma. Pero la verdad es que se ha construido una marca. Me di cuenta de que esto ya era una marca y que quizás no tenía una estructura más grande. Primero, cuando empezaron a reconocerme por la calle, que para mí fue como wow. Y segundo, cuando empecé a decir yo misma en casa, o mi marido, o nuestro entorno, voy a entrenar a Cris. Me voy a entrenar a Cris Díaz. Entonces, me di cuenta como un ente externo. Como un ente externo, y ya dije, esto está tomando una estructura grande. Además, empecé a darme cuenta de que había todo un puzzle de personas trabajando que nos aportaban muchísimo y sin los que podíamos llevar nuestro día a día, con lo cual la estructura que teníamos ya era de una empresa con una marca gestionada y con un bagaje y unos protocolos muy establecidos que iban muy en sintonía con esos valores férreos de los que te digo que no nos movemos, ¿no? Y cuando, bueno, pues empezó a venir gente también que no buscaba entrenar conmigo o tratarse conmigo, que venía a tratarse o a entrenar a Cris Díaz Anco. Ahí fue cuando me di cuenta de que teníamos construida una imagen de marca. Y en un entorno quizá ahora un poquito tan saturado como es el de etiquetado de salud y bienestar. Digo etiquetado porque creo que a veces nos encontramos grandes profesionales y otras veces no tanto. ¿Cómo construyes tú una voz propia sin entrar precisamente en esa superficialidad y no perder la profesionalidad? ¿Cómo construyes y lo consigues hacerlo? Que no es fácil hoy en día, ¿eh? Bueno, primero de todo, intentando no compararte con nadie, aprender mucho de todos, de la parte nacional, de la parte internacional, poniendo el foco en lo que se hace aquí, muy bien. Lo que no te gusta, sin juzgarlo, porque seguramente esa persona tenga alguna razón por la cual lo hace que no compartes, como te pasa en una relación o te pasa en la vida en general. Fijándote mucho en lo que sucede fuera, en otros países, en otras culturas, en otros lugares donde tienen un contexto diferente, e intentando tener esos valores muy arraigados sobre los que sabes que no vas a pasar por encima, ¿no? Yo sé lo que quiero comunicar, sé cómo lo quiero comunicar, sé cómo huelen mis centros, nuestro color corporativo, sé cómo quiero que tú veas a Aesthetic mis redes sociales, sé sobre qué temas hablo, sobre qué temas no, en qué contexto voy a aparecer o va a aparecer mi familia y en qué contexto no. Y creo que sobre todo eso construyes al final tu identidad propia, que va muy en sintonía con lo que haces en tu día a día, cómo cuidas a tus pacientes cada día, cómo cuidas a tus trabajadores cada día y tus centros. Y es ahí donde generas algo que te dice por dónde ir y por dónde no. Pero sobre todo sin juzgar a nadie. ¿Y cómo has aprendido? Porque yo creo que eso es tener muy buen gusto. ¿Cómo has aprendido, más allá del tema salud, toda esa parte de comunicación, branding que estamos hablando? ¿Te has formado? ¿Ha sido intuitivo, natural o la propia experiencia? Ha sido un poco todo. Creo que al final esa parte de marca personal, de estilo, etcétera, siempre la he llevado como muy genética. Mis amigas siempre me pedían consejo para vestirse, con lo cual creo que al final hay una parte de estilo que siempre he tenido y es cierto. Después la experiencia me ha ido llevando hacia donde quería ir y hacia donde no. No me he formado en branding y en marca personal, pero creo que me he sabido rodear muy bien, que creo que al final yo siempre digo que zapatero a tus zapatos y que al final tú puedes formarte sobre determinados temas o puedes rodearte de personas que ayuden a llevarte al siguiente nivel, ¿no? En este caso tengo a una de mis mejores amigas, a Clara, trabajando en toda esa parte de branding, comunicación, marketing. Trabajó con diferentes agencias, tanto creativas como de comunicación, con Twig, que me ayuda a elegir los eventos, a elegir la estrategia de marketing y de prensa, y bueno, rodeándote de personas que sepan en un momento dado hacerlo. Bien es cierto que cuando estaba yo sola, cuando éramos 4, no tenía tanto equipo sobre el que poder tirar, con lo cual es importante que tú tengas claro por dónde quieres ir, por dónde no y en qué momento atacar con esas balas, ¿no? No siempre tienes que crear una marca personal trabajando con una agencia desde el principio, seguramente. ¿Hace cuánto trabajas con una agencia? Es una pregunta que tenía preparada para después, pero aprovecho la conversación. ¿Más o menos cuánto llevas trabajando con un equipo profesional? Bueno, trabajo con mi mejor amiga, que es la que lleva toda la parte de comunicación, marketing, colaboraciones, prensa y me protege en lo personal y en lo profesional. Llevo trabajando con ella 5 años
y luego nos nutrimos de agencias externas con las que trabajamos para según qué proyectos o para según qué escenarios, ¿no? Como es el caso de Twig, que trabajamos para la parte de prensa y eventos, o con otras agencias que trabajamos a nivel creativo. O sea, lo has profesionalizado, perdón, hace unos 5 años, pero en redes sociales llevas bastante más. Sí. ¿Qué papel han jugado para ti y sobre todo qué estrategia actualmente de comunicación tienes con las redes sociales y cómo consigues, sobre todo, que no te alejen del factor humano que tú trabajas aquí, en el centro y en los otros centros que tienes en España? Al final yo siempre digo que las redes sociales las llevo yo. O sea, las redes sociales yo puedo tener una estrategia de comunicación o de prensa o elegir una estrategia de eventos, a cuáles voy, cuáles no, de qué manera, pero las redes sociales las llevo yo y me parece fundamental hacerlo, siempre en sintonía con una serie de criterios que trabajamos en paralelo, lógicamente, pero me parece muy importante llevarlas yo, contestar yo, saber cuál es mi comunidad y vivirlo y respirarlo cada día. Y en cuanto a mi estrategia de comunicación en redes sociales, creo que al final es importante, una vez más, ser sensato y coherente con tus valores y con lo que quieres. Yo tengo muy claro que quiero que si mi madre o mi hermana ven mis redes sociales, sientan identificada con las personas con las que están viendo. Que si un paciente mío me ve en redes sociales, sienta que soy la persona que le trato cada día y que le transmito cosas y aprende conmigo. Y que si alguien no me conoce de nada, porque es mi comunidad de redes sociales, sienta que le estoy aportando algo y que siempre le inspiro, o muchas veces le inspiro a que el deporte y la salud son prioritarios sobre todo lo demás, para que todo lo demás pueda fluir de la manera correcta. Y sobre esas bases, intentando mantener la humildad, intentando mantener la sensatez, la coherencia y siendo tú mismo en cualquiera de los escenarios, creo que no te confundes. Yo creo que además, no sé si te ocurre a ti, tenemos nuestros hijos mayores, justo tienen los mismos años, y yo ya he empezado a sentir un poco el vértigo de que mi hijo no tiene contacto con redes sociales, pero niños del entorno sí, y él lo va a tener. Y claro, a mí la exposición a la que nosotras estamos a muchas veces me da miedo, y mi sensación de lo que estás transmitiendo ahora es precisamente el concepto que yo tengo es, quiero que cuando mi hijo empiece a tener sus perfiles no sienta vergüenza de lo que yo he hecho, sino que me reconozca, ¿no? No sé si a ti te ocurre, porque claro, hemos construido una imagen desde hace muchos años, antes de que ellos hubieran venido al mundo, y ahora ellos van a encontrarse con tu exposición, ¿no? Mucho. Yo pienso cada día de mi vida en mis hijos, no solamente en redes sociales, sino también en lo que hago en mi trabajo, en cómo concilio mi tiempo, en cuando un día me levanto por la mañana y entreno y digo, estoy cansada, pero venga, voy a entrenar a las 7 de la mañana antes de que ellos se despierten, y cómo priorizo en mí y digo, ¿quiero que mis hijos prioricen en ellos? Sí. Lo que estoy comunicando en redes sociales, si mis hijos estuvieran viendo este vídeo ahora mismo, sentirían orgullo, aprenderían, se sentirían... entonces lo pienso permanentemente, ¿no? Todo el rato creo que lo que hacemos cuando somos madres ya es por y para nuestros hijos, y a veces incluso perdemos la identidad propia, que tampoco está bien. Sí, creo que a veces la doble faceta de no perderte a ti sin dejar de ser madre es un poco compleja. Sin duda, Cris, también... Es compleja porque además un detalle, nosotros que tenemos la unidad Salud FEM, que sabes que está especializada en embarazo, posparto, menopausia, en todas las etapas de la mujer, tiene un punto de influencia muy grande, sobre todo en el embarazo. Es decir, nosotros recibimos cientos de personas que vienen a empezar a entrenar por primera vez en su vida durante el embarazo, porque somos referencia y entonces se sienten en ese momento acompañados. Pero ni siquiera lo hacen por ellas, lo hacen porque tienen un bebé dentro. Y somos así a veces. Y ahí siempre digo a nuestras fisios y a nuestros entrenadores especialistas, chicas, es un momento idóneo para que tú puedas captar a esa persona que ha venido por no priorizarse, pero que ahora se va a sentir tan bien que se va a priorizar a partir de ahora. Y entonces yo haré el check y diré, hemos cumplido a nivel social. Pero es que dices una gran verdad, porque hasta yo misma, habiéndome dedicado al deporte de alto rendimiento, muchas veces durante el embarazo fue la contraposición de decir, por fin puedo dejar de entrenar, tengo una excusa. Total. Y en vez de hacer eso, fue al contrario, tengo que entrenar por la salud de mi bebé. Entonces, fíjate cómo somos, que dices, jolín, por una vez que me podría relajar, casi me obligué, ¿no? No dejamos esa parte de madre. Yo creo que además ahora, precisamente tú lo has indicado, el tema del entrenamiento en mamás
a ti te está posicionando mucho como marca y también que me gustaría, que llegó antes yo creo, el concepto de, no sé si te gusta o no, entrenadora de celebrities o de gente reconocida, sin duda ha sido para ti algo importante. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Y cómo llegas a eso? ¿Cómo llega a ese paso? Pues la verdad es que me gusta porque siempre digo que me da una posición gigante de llegar a los 300 miles millones de personas que quizás si no fuera a través de estos perfiles no llegaría para divulgar lo que por ética de salud y de deporte y persona responsable para que los demás se muevan no haría si no llegase a través de ellos. Entonces, si mis perfiles más mediáticos, que suman 50 millones de seguidores o 20 o los que sean, me hacen llegar a través de vídeos a una persona con cáncer que sabe que puede entrenar en este proceso, a una embarazada que nos está dando la prioridad, a una persona con una lesión que siente que está denostada o alguien con un trastorno de salud mental y ve el deporte como una posibilidad, yo ya he cumplido. Y siempre digo que al final me dan esa opción, ¿no? Y eso es maravilloso, tengo esa suerte. Segundo, porque las adoro, pero las adoro igual que al resto de mis pacientes que no son mediáticos. Siempre digo que forman el 3% de los pacientes que somos aquí. Lo que pasa es que tienen una visibilidad enorme que parece que son las únicas, ¿no? Pero alguien que no es un rostro conocido, pues obviamente lo sacamos menos en redes sociales. Pero las adoro, las trato de tú a tú. Al final, cuando entran, siempre digo, ahora la que dirijo soy yo. Ya sé que normalmente en vuestros trabajos tenéis un poder de gestión muy grande, pero igual que cuando yo cojo un entrenamiento con mi equipo, es como tú me entrenas, no voy a juzgar lo que haces y voy a atender tus órdenes, entre comillas. En este momento, ahora quiero a la actriz fuera, quiero a la influ fuera, quiero a la persona tremendamente mediática fuera o al deportista de alto nivel. Ahora me haces caso a mí si confías en mí. Pero ¿cuál fue el primer perfil o qué momento fue el punto de inflexión para que ocurriese eso? ¿Por qué se da esa situación? Bueno, se da esa situación porque conozco a una persona, una agencia de comunicación, que a través de un amigo me dice que viene un perfil a Madrid, que le apetece empezar a entrenar con alguien y que había pensado en mí. Entonces esa persona empieza a comunicarlo en redes sociales, me escriben otras personas, otros perfiles, otros perfiles, y a día de hoy nos escriben cientos de perfiles para hacer un trabajo con nosotros muy grande, que ha surgido de manera absolutamente orgánica. Y el éxito de la marca personal, ya no sé si la tuya casi o la del centro, ¿crees que es más por la imagen que se proyecta o realmente por la experiencia que luego ofrecéis? Bueno, yo creo que si fuese por la imagen que se proyecta, habríamos llegado a tener un centro ya, ¿no? Creo que nuestra empresa siga evolucionando, siga teniendo cada vez más gente, que la gente sea muy fiel y repita y esté años y años con nosotros, que aumentemos equipo, centros, disciplinas, ¿no? Con nuestra unidad Onco 360, con Salud FEM, con la plataforma digital Push, con otro tipo de negocios que van surgiendo en función de la necesidad de la sociedad a través del ejercicio, es porque lo hacemos bien. Si no, vendría alguien porque ve entrenar a X perfil mediático y no volvería más si no está satisfecho con el resultado. ¿Qué líneas de trabajo tenéis actualmente en salud para conocerlas? Tenemos en todas las secciones que te voy a nombrar, tenemos parte de entrenamiento, parte de fisioterapia y parte de nutrición. Y luego tenemos colaboradores externos a nivel médico. Tenemos la unidad Salud FEM, dedicada a la mujer, en todas las etapas de la vida, desde el adolescente que empieza a cambiar su cuerpo y no sabe muy bien cómo integrar el ejercicio, hasta la embarazada, posparto, disfunciones de suelo pélvico, menopausia, senior. Luego tenemos la unidad de pérdida de peso, rendimiento deportivo, readaptación de lesiones y Onco 360. Y dentro de esto trabajamos con un montón de disciplinas deportivas: pilates, yoga, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de running, entrenamiento HIIT, boxeo, baile, ballet y un montón de disciplinas más, ¿no? Claro, pero es muy transversal y tú consigues que tu marca sea transversal a todas esas líneas de trabajo. ¿Cómo seleccionas el equipo y cómo consigues que eso se lleve a cabo? Porque no es fácil.
No es fácil. Creo que al final, primero, escuchamos mucho las necesidades de la sociedad, que es verdad que van surgiendo disciplinas y van abriendo cientos de centros de esas disciplinas. Te podría poner ejemplos del pasado o te pongo ejemplos actuales, ¿no? Ahora hay Pilates Reformer, pues hay cientos Entonces intentamos, obviamente, adecuarnos a esa necesidad de la sociedad, pero siempre teniendo el resto de escenarios cubiertos y sabiendo que cuando el Pilates Reformer evolucione o no, hacia que ya no se haga tanto, tengamos las otras disciplinas que siempre siguen de manera constante, bien trabajadas. Y a partir de ahí, además de escuchar mucho a las necesidades de la sociedad, también eligiendo muy bien al equipo. Tengo coordinadores o directores de cada área o de cada centro en los que confío plenamente, que propiamente van eligiendo su propio equipo en función de un poco la experiencia y las responsabilidades que se pueden ir adquiriendo en función de la selección de equipo, ¿no? Alguien destaca mucho en el entrenamiento en embarazo, pues quizás ha llegado a ser la directora de salud FEM y consecuentemente eligiendo también con recursos humanos adecuados. Pero es verdad que estoy súper pendiente, tanto mi marido Rodri como yo, que somos socios, muy pendientes de lo que sucede en cada día a día y estamos en el barro, como siempre digo. Claro, así consigues también que la gente quiera entrenar en Cris Díaz, no solo con Cris Díaz. Total. Ahora mismo somos 54 personas en el equipo. Wow. Yo tengo mi agenda llena y no cojo a nadie salvo que tenga alguna baja por alguna razón. Entonces la gente cuando viene no pide entrenar con Cris Díaz, pide entrenar en Cris Díaz. Bueno, eso es que estás haciendo muy bien tu trabajo. Bueno, en medio de todo eso hemos tenido también piedritas como todos en el camino, pero actualmente me siento muy en equilibrio. Y en ese aspecto, ¿cómo crees que trabajas? Porque muchas veces cuando hablamos de marca personal la gente ahora se va siempre al entorno digital y yo creo que estamos perdiendo mucho el offline y yo creo que tú lo trabajas muy bien, ya no solo en el centro, sino también en eventos, en presencialidad, en el trato, en esta cercanía en que me hayas abierto las puertas hoy a mí para poder robarte un ratito. Creo que eso es muy importante. En una era tan digital, ¿por qué sigues apostando también por el offline? Bueno, porque creo que al final hay algo que ni la IA, ni lo digital, ni nada te va a dar, que es que yo pueda tocarte, mirarte y sentir la energía que puedas tener en la presencialidad, ¿no? Entonces creo que hablamos de salud, hablamos de deporte y hay algo que si a ti se te eriza la piel con un entrenamiento o si soy capaz de hacerte brillar los ojos, yo ya he cumplido el check. A partir de ahí, además, tengo que incorporar las nuevas tendencias, digitalizar un montón de cosas, abrir la plataforma que me ha permitido llegar a muchísimas personas más y que a mí me genera una satisfacción enorme el poder ver pues como una plataforma como Push hace que lleguemos a cientos y a miles de personas y lo que se viene, que no quiero adelantar nada, pero... Adelanta. Muchas cosas muy guays, pero siempre apostando por también esa presencialidad, ese tú a tú y algo que lo de siempre, ¿no? Que ha funcionado, igual que en los protocolos de nutrición que siempre digo, ahora aparece esta tendencia o esta otra, pero hay cosas que funcionan siempre. Pues creo que el mirar a los ojos y el sentir la energía de la gente, eso funcionará siempre. ¿Hace cuánto tienes la plataforma digital? Desde el 2020, desde el confinamiento. Me hicieron una propuesta para crear un canal dentro de una plataforma que ya era existente, luego adquirimos la plataforma, la hemos ido desarrollando y ahora en 2026 va a ser el boom de la plataforma de Push y os invito a que probéis cositas o estéis muy atentos. Danos una primicia, si esto igual cuando salga ya está en marcha. Ya está en marcha. Bueno, va a haber muchas novedades en la plataforma, creo que vamos a ser muy disruptores con respecto a lo que hacíamos hasta ahora, vamos a mejorar mucho a nivel técnico y vamos a incorporar innovaciones con respecto a nuestra competencia, incluso nuestra competencia internacional, o sea que estoy muy orgullosa. Y sobre todo, todos van a tener la posibilidad de sentir cómo hay un hueco en nuestra plataforma para hacer ejercicio y cómo ese ejercicio tiene resultados reales desde casa y medibles. Tú que además ahora tienes tantos proyectos y una agenda que yo pensaba que voy estresada y con el ritmo apretado, pero la verdad que es increíble cómo tú lo consigues con calma, yo no, yo voy siempre... Bueno, con calma a veces, otras veces no tanto. Bueno, pues transmites bastante calma y eso la verdad que se agradece porque a veces dices, bueno, voy a respirar y voy a intentar hacerlo como crees que se llega o vamos a intentarlo o voy a renunciar para también aceptarlo. Pero ¿qué 3 hábitos de comunicación recomendarías a cualquier profesional, no solo del deporte, sino también quizá de la salud,
que quiera empezar a desarrollar una marca personal, como lo hiciste tú, antes de ahora, de estos 5 años que llevas contando con Más Apoyo, ¿cómo lo hiciste tú y qué aprendizaje tuviste para dar algunos consejos de decir, mira, aquí me equivoqué, empieza por aquí? Bueno, yo creo que es muy importante tener objetivos. Da igual que empieces, da igual que tengas 20 seguidores o da igual que decidas hacerlo de la manera en la que decidas. Creo que tienes que tener un objetivo de comunicación a corto, medio y largo plazo, igual que en el deporte de élite, que tú sabes como yo. Tengo que saber hacia dónde voy, cuál es mi objetivo en el próximo mes, a un año vista, y marcarme pues KPIs, ¿no? Que se llaman objetivos, mini objetivos, para llegar a ese objetivo que voy consiguiendo. Porque al final, cuando doy pasitos pequeños y pasitos asumibles y pasitos sostenibles, acabo dando un gran paso a medio plazo, y es un poco lo que quiero conseguir, no pensar quiero llegar a ser una influencer con 1 millón de seguidores con una repercusión y un engagement del 25%. Eso es poco inspirador pensarlo, ¿no? Y muy frustrante. Bueno, voy a empezar a comunicar en redes sociales, utilizando y pasando por encima, sin pasar por encima de estos pilares. Creo que es importante. Luego, por otro lado, creo que es importante también ser constante, muy constante en la comunicación, muy persistente. Al final, redes sociales actualmente no es tan fácil crecer como lo era hace unos años, no es tan fácil llegar, tienes una exposición de muchas cosas positivas pero también negativas, estás expuesto a críticas, que en mi caso yo la verdad me siento muy respetada por mi comunidad y tengo muy poco hate, pero bueno, es cierto que hay momentos de dificultad, entonces tienes que ser constante a pesar de no ver tanto los resultados, y esto el deporte de élite lo sabes, ¿no? Que a lo mejor haces el mejor semestre de entrenamientos de tu vida y llega la competición y razón X no sale. Física o corazón o cabeza no sale. Entonces seguir. Y luego también un poco darle un poco de magia, lo que decía antes, un poco de show, ser un poco disruptor, arriesgar. Yo me acuerdo cuando empezamos a comunicar en redes sociales entrenamientos en embarazo, nadie comunicaba ese tipo de entrenamientos, con peso grande, con burpees, con intensidad. Y al principio, bueno, pues había un cierto, no rechazo, pero un poco, ¿qué están haciendo estos? A día de hoy tenemos 13 ginecólogos entrenando con nosotros, preguntándonos qué hacemos para que lleguen tan bien, para que, bueno, pues al final fue, yo le transmito a mi equipo siempre, tú sabes por qué lo haces, tienes la seguridad de por qué lo haces y tienes la tranquilidad de que lo estás haciendo bien, comunícalo. Tira, arriesga, hay que arriesgar un poquito, hay que darle un poco de magia, porque si no vas a hacer lo mismo que hace todo el mundo y queremos ser distintos, ¿no? Pues dale. Y bueno, pues al final me acuerdo con Ana Peleteiro, por ejemplo, la conoces mucho, muy amiga mía. Semana 28, después de una cesárea, comunicamos que empezábamos a entrenar. Y me dijo, ¿subimos esto? Y le dije, ¿tú quieres subirlo? Y me dijo, yo sí, ¿tú? Y le dije, yo puedo defender perfectamente que tú, en un día 28, después de este parto, después de esta preparación, siendo deportista de élite y habiendo hecho una valoración previa, sabiendo cómo estás, puedes empezar a entrenar. ¿Quieres? Sí. Y solo recibimos críticas positivas, ¿no? Gente apoyando, gente asombrada y que nos preguntaban mucho, pero a nivel positivo. Bueno, y de esas relaciones también incluso nacen proyectos como ampliar y abrir también un centro en Galicia con socios como Ana y como Lucas Vázquez. Exacto. Bueno, al final te decía antes, ¿no? Que me siento muy agradecida por poder entrenar a gente mediática y gente no mediática, pero me siento muy agradecida por tener contacto con la gente y ver ese brillo que decíamos, porque eso también genera relaciones. Y en mi caso llevo pues 15 años o 14 años trabajando codo a codo con personas maravillosas. Algunas pasan por etapas y dejo de verlas, hay otras que se quedan eternamente y hay gente con la que tengo una relación personal mucho más allá. Lucas y su mujer, Macarena, son unos de ellos, los adoro desde hace años, creo que son un ejemplo absoluto de buenas personas y lógicamente buenos profesionales. Y Ana me pasó un poco igual, ¿no? La conocí porque empezó a entrenar conmigo, cuando supo que estaba embarazada de Lua me escribió muy rápido, fui de las primeras personas en enterarme y a partir de ahí conectamos desde el minuto 1, personalmente, profesionalmente también, teníamos muy claros los objetivos y entonces pues bueno, decidimos abrir un centro en Galicia, ya sabéis que es de Ribeira,
Luego se incorporaron Lucas y Maca también al proyecto, él es de Coruña, yo también, y bueno, pues decidimos tirar para adelante con él y bueno, pues nos está dando muchas alegrías porque es un lugar maravilloso, súper inspirador y donde hemos podido aterrizar en nuestra tierra, ¿no? La verdad que se confluye ahí un poco las circunstancias, es un proyecto súper bonito, pero yo luego también tengo una duda. Eres una mujer súper coherente en toda tu trayectoria deportiva y empresarial. Es que se te oye hablar y creo que eres muy coherente, pero a mí me resultaría muy difícil cómo consigues equilibrar esa coherencia con tu visibilidad en el aspecto de tienes un entorno que la gente está deseando conocer algo más, ya sea a través de ellos o a través de ti, y además tienes peques. ¿Cómo equilibras que tú expones mucho tu día a día, pero no visibilizas todo? ¿Cómo encuentras ese equilibrio para elegir que sí, que no, quién sí, quién no? Pues mira, protejo mucho, transmito mucho que para mí lo de siempre es fundamental para ser quien soy y es fundamental para ser feliz. Es decir, mis amigas del cole, mi pueblo en Salamanca al que voy muchísimas veces porque me siento muy feliz, mi Galicia del alma, mi familia, pero trato de no exponerlo demasiado para proteger un poco esa parte también íntima que me hace ser quien soy. Y luego con respecto a mi familia, creo que mi percepción de cómo lo adapto a mi nivel mediático o a mis redes sociales es que al final no sacarles o no incorporarles en mi día a día sería dejar una pata sin comunicar. Es decir, yo no puedo decir que soy empresaria, que entreno a gente mediática, pero que tengo 3 hijos que a veces me demandan lo suficiente como para que mi objetivo tenga que distorsionarse, porque eso es el día a día de las personas y quiero mostrarlo. Quiero mostrar que yo también tengo mis noches de niños con fiebres, mis días donde no tengo energía para entrenar y creo que es necesario mostrarlo, que no soy una máquina ni un avatar de IA que voy ejecutando y que eso es lo que comunico, ¿no? Pero también protejo mucho su intimidad. Entonces, mi visión es que al final sus caras van a aparecer en cuestión de nada en redes sociales porque van a tener redes sociales y eso no lo puedo impedir o no lo podemos impedir seguramente, pero sí que no quiero exponer una vez más algo de lo que luego ellos no se sientan orgullosos, ¿no? El decir a qué colegio van, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes. Creo que al final incorporarlos dentro de nuestro propio trabajo, de nuestra propia visibilidad, no puedo evitarlo y además me gusta hacerlo, pero siempre protegiendo su identidad propia y para que luego ellos elijan lo que quieren mostrar, lo que no y sean coherentes con ello. No eres un avatar, no eres IA, eres humana, pero con todo lo que llevas tienes que ser organizada. ¿Qué herramientas empleas o qué trucos tienes para planificar? No sé si planificas, porque he entrevistado a algún perfil que me dice no, yo no planifico porque no me sale natural. No sé si tú planificas, si tienes herramientas que sean básicas para tu comunicación digital. Pues mira, yo soy muy organizada, o sea, tremendamente organizada. Entrenadora, a tope. Total. Cuando mi hermana me dice a qué hora quedamos, le digo a las 7:07. Y me dice, ¿pero cómo 7:07? ¿Serán las 7 o serán 7:15, 7:05? Como mucho, ¿no? Digo, no, es que no son las 7:05, es a las 7:07. Yo llego a las 7:07, entonces ya, o sea, soy tremendamente organizada. Entonces, eso lo traslado a todo. Es verdad que, tú lo has dicho antes, la natación es un deporte muy exigente y de muchas horas. Yo entrenaba 7 horas al día y luego iba al cole o a la universidad. Entonces, aprendí a hacer el tiempo muy eficiente. Tengo muy claro mi organización. Yo no puedo entender la gente que no planifica. Creo que pierdes mucho el tiempo. Seguramente también esté bien perder el tiempo, que es en el... De vez en cuando, ¿no? No hace falta exprimir tanto la vida, ¿verdad? Exacto. Yo siempre digo que hay que intentar hacer el 80% de las cosas bien y fluir en el 20%. Normalmente a la gente le cuesta cumplir el 80% y me cuesta cumplir el 20%. Entonces, pues tengo una planificación de, desde luego, mi agenda laboral, mis reuniones, mis viajes, todo, mi agenda personal, cenas, mis hijos, cuando recojo, dónde les llevo, los partidos, los no partidos, mi agenda deportiva, cuando voy a entrenar, qué voy a hacer. Con la comida no soy tan planificada, simplemente tengo un estilo de vida sano y voy fluyendo. Con el sueño intento ser muy planificada y más ahora que le estoy dando mucha prioridad al descanso y al sueño de manera súper consciente. Y bueno, luego también van surgiendo imprevistos que a veces los llevo mejor, a veces los llevo peor y trabajo sobre ellos.
a veces son algo positivo y a veces no son algo tan positivo, pero hay que fluir con la vida. Herramientas, pues bueno, por ejemplo, esta planificación que te digo, tengo herramientas, tengo Calendar compartido con mi familia, con mi marido, con mi manager / amiga, tengo listados diarios y agendas digitales y agendas de escribir normal, donde digo pues mis to-dos del día. Intento colocarme al principio los urgentes e importantes, luego los importantes pero no urgentes y luego los ni urgentes ni importantes, y nunca llego al final. A los no urgentes no importantes pasan al día siguiente, hasta que ya llegan a ser urgentes e importantes. Entonces, bueno, utilizo mecanismos propios. La verdad es que me siento bastante identificada, ¿no? Porque eres Cris Díaz, pero tienes muchos alter egos. Y, por ejemplo, a mí me gustaría que nos explicaras cómo consigues que ese alter ego influencer, el que va fuera del centro, de la empresaria, de la madre, o bueno, madre también a veces, porque también a veces va relacionado por ahí, ¿cómo aunas todo eso con las marcas con las que trabajas? Es decir, tú tienes a esa persona de confianza, pero a veces trabajas también con agencias. Imagino que te habrá llegado mucho tipo de propuesta. ¿Cómo decides que sí, que no, que se integra con Cris y que no? Bueno, utilizo como varios criterios, ¿no? Clara, que es mi persona responsable, hace el primer filtro porque me conoce desde que tengo 7 años, entonces es imposible que ella no haga una criba adecuada a mis necesidades, pero sobre todo utilizo el criterio de que esa marca me guste y me siente identificada con ella. Creo que es un tópico y que todas las influencers lo dicen, pero de verdad yo, si es una marca que no conozco, con la que no me siento identificada, que no transmite los valores, etcétera, etcétera, no puedo trabajar con esa marca. Segundo, que la estructura de la marca vaya acorde a lo que yo soy y a lo que yo comparto. O sea, más allá de que esa marca me guste, quiero firmar un contrato de embajaduría anual, no quiero hacer un shot y ya está, porque quiero transmitir la realidad del asunto. Entonces, para transmitir la realidad necesito conocer las fábricas, necesito conocer al equipo, necesito conocer los criterios de sostenibilidad o de objetivos de la marca, y para mí eso es muy importante, y tengo una reunión con el equipo al completo para sentir que voy en sintonía. Y tercero, que lo que me piden y lo que yo puedo dar está en sintonía. Si tú me pides que comunique 3 reels a la semana de tu marca en exclusiva durante 3 años y seguramente con un presupuesto económico enorme, considero que estoy aturdiendo al seguidor, o aturdiendo a mi comunidad y no estoy transmitiendo lo que yo quiero, que es incorporar las marcas en las que confío dentro de una comunicación global, con lo cual que al final el criterio de comunicación de la marca vaya en sintonía conmigo. Y luego que todo eso pueda conciliarlo, sobre todo con mi día a día y con mi familia. Es decir, que una marca no me pida pues viajar fuera de mi casa 2 veces al mes durante 3 días para hacer un programa de televisión en el que yo tenga que dejar a mi familia, porque en este momento vital no quiero hacerlo. ¿Y has conseguido que siempre sea así? ¿O ahora tienes esa capacidad de hacerlo? Bueno, creo que cada hijo me ha ido dando, tengo 3, cada hijo me ha ido dando como un poquito más de perspectiva en este asunto. Yo me acuerdo al principio cuando me quedé embarazada de mi primer hijo que decía, ¿cómo voy a incorporar a un niño? Y lo busqué, pero fue como que vino rapidísimo. Entonces, ¿cómo voy a incorporar un niño ahora en mi profesionalmente? O sea, ¿qué hago con mis citas, con mis pacientes? En mi baja, ¿quién lo va a ver? ¿Cómo? Bueno, pues ves que todo fluye. Con mi segundo hijo, pues bajé también más mi nivel de trabajo porque ya eran 2, el mayor ya era un poquito más demandante, necesitaba sus extraescolares, sus cosas, y yo quería estar. Y con el tercero exactamente igual. He trabajado mucho y trabajo mucho desde casa, hago mucho trabajo ahí, entonces, pues bueno, creo que todo, como todo en la vida, es un aprendizaje y sobre todo un tema de priorización y de conocerte, de madurar, de tener menos miedos y más seguridad en que, bueno, pues seguramente renuncies a muchas cosas para ganar otras y que eso al final te lleva a donde quieres estar. O no, pero entonces pues tendrás que cambiar el camino. No querría robarte mucho más tiempo porque podría estar hablando contigo horas, porque me está pareciendo una conversación increíble, se me ha pasado el tiempo volando, pero sí que me gustaría que compartieses los objetivos que tenemos ahora. ¿Qué proyectos? Proyectos como deportista, porque yo siempre digo que aunque no estemos en alto rendimiento siempre vamos a ser deportistas, como empresaria y como comunicadora. Es que a mí el término influencer, no sé si te pasa, que me ha generado un poco de rechazo. Yo creo que tú eres comunicadora o creadora de contenido, pero no eres influencer. Yo creo que eres algo más. ¿Qué proyectos tiene ahora Cris Díaz en cada ámbito, si se pueden contar? Sí, te contaré los que puedo contar todavía o me dejan.
Pues a nivel deportivo, mira, quiero... Nos vemos la semana que viene, ¿no? Exacto. Quiero competir en un Irox, simplemente un poco porque también me gusta conocer una competición a la que estoy entrenando a mucha gente, ¿no? Entonces quiero conocerla un poquito más. Y luego tengo 2 ahí en mente que siempre me rondan, pero siempre digo, no sé si es el momento vital. El año pasado no, porque estaba pues, en un posparto inmediato, quería recuperarme yo, etc. Pero tengo por ahí un triatlón o una maratón. Me apetece mucho, uno de los 2. Tengo que elegir, todavía no lo tengo claro, así que bueno, a nivel deportivo esto y lo que vaya surgiendo, que siempre me lío con una de pipas, o sea que cualquier cosa que me propongan. Luego a nivel empresarial, pues bueno, ya he dicho que la plataforma digital va a sufrir cambios muy positivos y que creo que bueno, van a ser espectaculares y estoy muy emocionada con ello. Y también bueno, pues seguir en esa coherencia de progresión. Quizás abramos otro centro fuera de Madrid, aunque no estamos viendo posibilidades, y también poner muy el foco en seguir haciendo las cosas bien en lo que tenemos, que me parece importante, que hay personas que pierden el foco por ir a por más en lo que ya funciona y funciona muy bien, y meter mucho el foco en nuestra unidad oncológica. Onco 360 creo que es una unidad espectacular para poder abordar y llegar a una lacra de enfermedad que desafortunadamente está incrementando números a nivel bestial y que creo que desde el deporte tenemos una capacidad muy grande de cambiar cosas. Y a nivel comunicación, pues bueno, creo que seguir posicionando nuestra imagen de marca en el lugar en el que estamos, y bueno, pues seguir comunicando con coherencia, que al final trabajar con marcas a las que adoro, poder aumentar esa comunidad de seguidores que cada día me dicen cosas bonitas o que les hemos transmitido cosas bonitas o que les hemos inspirado a moverse y a esa actividad física, ese ejercicio, ese movimiento, esa caminata, ese algo. Y hacer esa sinergia también con la salud mental, ¿no? El que cuando tú estás y utilizas el deporte como herramienta, lo utilizas para el físico y para la mente. Bueno, yo creo que ahora quería acabar con una ronda rápida y va a haber una pregunta que creo que ya voy a saber la respuesta y si no te diré cuál pienso yo de ti, ¿eh? Vale. Una ronda rápida para finalizar, la primera idea o concepto que te venga, pero para conocer un poquito más a Cris Díaz. Venga, una palabra que defina tu marca. Coherencia. Hacerte. Un valor que aprendiste del deporte y que aplicas a todo. Resiliencia. Una red social que te identifica. Instagram. Y una que no. TikTok. Me siento muy identificada. Un error que hoy agradeces. Bueno, incorporar a personas en el equipo que quizás hayan sumado en una etapa y han dejado de sumar y te han fallado, pero te han ayudado a aprender. Un ritual diario que no perdonas. Acostar a mis hijos. Un referente o persona que te inspire. Mi madre. Un lema o frase que resuma tu filosofía. Hoy es el día, ahora el momento y aquí se viene llorado. Esa también es muy buena, ¿eh? Es que es buena porque es cómica, pero de verdad, o sea, la vida es para nosotros. Entonces, aquí se viene llorado. Algún día podemos llorar y si no, para adelante. Yo digo que hay que llorar para desahogar, pero luego a seguir. Exacto, a seguir. Una canción que creas que conecta con tu energía. Cualquiera de pop rock español. No sé, AC/DC, El canto del loco, Dani Fernández ahora, ¿no? Si no hubieras montado tu propio negocio, ¿a qué se dedicaría Cris Díaz? No tengo ni idea, creo que sería incapaz de dedicarme a otra cosa a la que me dedico. Bueno, entonces quiere decir que has hecho bien tu camino. ¿Y qué significa para ti éxito hoy? Poder conciliar mi vida profesional con mi vida personal, sintiendo que lo estoy haciendo bien y que dedico el tiempo a cada cosa que quiero dedicar. Eso para mí es el éxito. Bueno, Cris, pues no te quiero robar más tiempo, porque la verdad que ha sido una píldora de poder estar un ratito juntas maravillosa. Creo que ha sido muy generosa, creo que ha sido maravilloso poder compartir con los que nos escuchan todo tu proceso, creo que es muy inspirador y sobre todo también porque nos hagas ver que en la marca personal no se trabaja solo delante de la cámara, creo que va mucho más allá. Agradeceros a todos los que nos escucháis y hacéis posible que esto siga adelante, el haber estado una vez más ahí. Agradecer también a Ocodia que apostase por este proyecto antes de nacer y hayamos conseguido sacar esta primera temporada adelante y poder escuchar testimonios tan bonitos como el que hemos tenido de Cris hoy, tan inspiradores y sobre todo que podamos seguir descubriendo juntas marcas personales,
las que nos gustan a nosotros, las que se basan en el esfuerzo, en la autenticidad y sobre todo en la pasión. Muchas gracias, Isa. De verdad, un placer y repetimos cuando quieras. Hasta la siguiente.